Hola guapos, guapas, ¿cómo están? El día de hoy estoy súper orgullosa y aparte estoy muy agradecida porque tenemos en entrevista al tanatólogo e interventor de crisis a Manuel Mejía. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Un gusto Yuri, muy buena noche. Ya es de noche por aquí en Querétaro. Gracias Yuri, justamente agradezco, me siento halagado por la invitación y demás en este proceso, preferentemente en ser parte de tu proyecto, de tus redes y sobre todo de tus seguidores, poderles dar una enseñanza y sobre todo compartir conocimientos referentes al tema que pretendes desarrollar el día de hoy. Muchas gracias, Manuel. Y es que el día de hoy puedo compartirles que este tema va específicamente dirigido a aquellos papitos y mamitas que por alguna razón tuvimos el duelo de la pérdida de un hijo. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre el duelo de la pérdida de un hijo y el tema es creencias limitantes que impiden llevar un mejor duelo en el proceso de la pérdida de un hijo. Para eso, pues, tengo el honor de tener un especialista en el tema y que el día de hoy vamos a compartir sobre, bueno, aparte de las creencias limitantes que tenemos, también vamos a compartir las etapas del duelo, cómo superarlos, algunos recursos de apoyo. Y pues bien, vamos a arrancar con el tema. Muy bien, claro que sí, Yuri. El doctor Manuel Mejía, mexicano, con doctorado en educación por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Además es técnico en urgencias médicas por la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana. Con más de 15 años en el ramo, desempeñándose como paramédico, rescatista y bombero, pero sobre todo como interventor en crisis, asistiendo a emergencias relacionadas con estados mentales alterados, intentos de suicidio, duelos, estados postraumáticos que generan los accidentes y las situaciones de emergencia, con diplomado en tanatología y estilo de vida gestal por el Instituto de Resiliencia Emocional Creativa, Centro de Asesoría Terapéutica y Tanatología, desarrollando actividades de acompañamiento en el duelo, depresión y ansiedad causadas por situaciones de pérdida y muerte. El doctor Manuel está certificado a nivel internacional por la NAEM en Psychology Trauma, desarrollando técnicas de intervención innovadoras y modernas para lograr objetivos de vida, de salud mental positiva. También es consultor de la normativa federal de factores psicosociales, desarrollando funciones de análisis, intervención y diseño de estrategias para mejorar la salud mental, social y laboral. Fíjate, Manuel, que cuando uno pasa por este proceso de la pérdida de un hijo, te llegan ciertas creencias que tú las adoptas y que tú crees que está bien, que eso es normal. Sin embargo, a raíz de estas creencias, pues tú sigues avanzando, te lo digo por experiencia, ya que yo en 2018 tuve la pérdida de mi bebé y a raíz de esto, pues me llovieron comentarios que a través de esos comentarios, que también son creencias sociales, yo las adopté y después ya eran mías. Entonces yo estaba viviendo a través o estaba actuando a través de estas creencias que no me di cuenta que eran limitantes. Son bloqueos mentales, ¿no? Son tus bloqueos y yo no me daba cuenta hasta que de plano, después de años de depresión, yo decía, es que tengo que cambiar. Pero ¿cómo? O sea, yo ya había ido con tanatólogos, estuve en diplomados, en talleres de tanatología, estuve con profesionales y nada más no lograba trascender. Hasta que de pronto me empiezo a dar cuenta que es lo que yo, que estoy actuando a través de ciertas creencias. Algunas de las que, por las que yo llegué a pasar, algunas que yo tenía y otras que he visto personas cercanas a mí que también han pasado por esa experiencia, que tienen este tipo de creencias. Algunas son, si lloras, no lo dejas descansar. ¿Eso qué impide? Por ejemplo, en mi caso, me impedía que yo llorara y entonces eso me sentía frustrada, no podía llorar, no podía sacar mi duelo, no podía desahogarme. Entonces, y también tenía como esa presión de ser fuerte, ¿no? Otras creencias es de ya no debes sufrir porque no lo dejas descansar. Entonces, por un lado, tenía el sufrimiento y yo decía, es que ¿cómo voy a ser feliz si yo no he vivido el duelo? Pero también me sentía culpable porque sentía que si sufría, que si lloraba, mi bebé no estaba descansando. Y ahorita pues hablo del bebé,
pero hay gente que pues tiene pérdidas de hijos de 40 años, de 50, o sea, yo creo que la edad que sea, incluso cuando está en gestación ya tiene vida, ¿no? Entonces desde que empieza la gestación hasta la edad que tenga, siempre vas a vivir un duelo porque es un hijo. Otras creencias es esta de que te lleva mucho a resentirte con Dios, que es Dios se lo llevó porque quería un angelito ahí arriba. Dios sabe lo que hace, Dios te castigó, Dios te lo quitó porque eres mala madre. Y también yo he escuchado esto mucho, yo no lo llegué a sentir, pero sí he escuchado mucho estas creencias, que lo que hoy le llevas a su tumba, se lo hubieras dado en vida. Entonces eso hace que cuando tú tienes este duelo, cuando tú estás viviendo ese proceso, tú ya no tienes otro consuelo más que en su aniversario llevarle flores o llevarle cosas, ¿no? O hacer homenajes, porque ya no tienes la oportunidad de dárselo, ¿no? Entonces cuando tú tienes esta creencia, ya no eres libre, no tienes la libertad de poderle llevar lo que tú quieres, porque tienes esta creencia de que se lo hubieras dado en vida, ¿no? Pero no se lo llevas y te sientes culpable y sientes la frustración, entonces eso te impide poder sanar pronto y poder llevar un mejor duelo y poder recuperarte pronto de la pérdida. Vamos a empezar como con las preguntas, sí, claro. Ya que tú eres el experto. Agradezco. Y bueno, ¿cuáles son las emociones más comunes ante la pérdida de un hijo? Muy bien Yuri, y todos tus seguidores, reitero, enhorabuena, muy buenas noches. Como Yuri ya lo menciona, soy Manuel Mejía, con formación en tanatología, que es el estudio de la muerte, principalmente temas de duelo, para aquellos que quizá este término no es común, no lo habían escuchado. Eso es lo que hacemos en esa área de la tanatología. De hecho, la formación que aún continúo llevando es tanatología y estilo de vida Gestalt. Algo muy interesante, una mezcla que me parece excelente, justamente radica en las formas de vida. La parte Gestalt hace alusión desde la parte del nacimiento de un ser humano y en el cómo durante la formación de la personalidad va creando ciertos patrones, ciertas emociones, va desarrollando, va controlando otras dentro de su inteligencia emocional particularmente. Entonces, hay algo importante, Yuri, es que estas preguntas, un servidor, dejarlo claro hacia la audiencia también, un servidor, no soy psicólogo por el momento, es un proyecto que está cerca de lograrse y poder tener ya un título que represente la formación en psicología. Sin embargo, he estudiado psicología por bastantes años, aunado a procesos profesionales que van prácticamente relacionados. Dejarlo claro a la audiencia que estas preguntas se resolverán desde la parte y la base de la tanatología y de la intervención en crisis. Un servidor como interventor en crisis, con formación en un área que se llama psicología de emergencia, es lo que va directamente hacia la parte de duelos y sobre todo poder atender algunas emociones relacionadas a tu pregunta. ¿Cuáles son? Bueno, una de ellas es el duelo, que es un enfoque nuestro de una manera muy directa, ¿sí? Otras de ellas tienen que ver en una relación respecto a crisis. De repente el ser humano llega a sentir algunas crisis, ansiedad, por ejemplo, y entre ellas, si en un momento dado no se atienden de manera oportuna, puede llegar a desarrollar algunas psicopatologías que ya requieren atención psicológica y muchas de ellas también el psicólogo aún ya pierde alcance y tienen que ser derivadas hacia un psiquiatra, donde obviamente cambian los métodos de atención, donde un psiquiatra ya utiliza medicación, donde ya se lleva a cabo un proceso más profundo de salud mental. Entonces, ¿cuáles son estas emociones que se llevan a cabo? Pues bueno, la ansiedad sobre todo se da, es complicada. Dentro de mis funciones también como tanatólogo, reitero, interventor en crisis, me formé como paramédico. Y aquí es donde viene como un paramédico, atiende lesiones traumáticas, clínicas, hablando de enfermedades, y como de repente viene una línea que ahora dice, pues bueno, no vamos a atender heridas, no vamos a atender daño físico, pero ahora vamos a atender lesiones mentales, que en esto tiene que ver con la parte de la salud mental.
Entonces de ahí viene toda esta vinculación de un servidor hacia la parte interventora en crisis. ¿Qué es lo que hace un interventor? Llega y frustra posibles suicidios, personas que se quieren tirar de un puente y demás. Y esto es porque experimentan justamente emociones que tienen que ver con la ansiedad, que tienen que ver obviamente con el duelo. Desde mi punto de vista, son personas que entran en un proceso psicológico afectante, tienen un daño en su salud mental, no actúan o no tienen de repente una extensión de ayuda, no tienen de repente una persona que le oriente, le lleve y le haga revertir pensamientos que una salud mental afectada genera hacia sí mismo. ¿Cuál es este pensamiento? El quitarse la vida, por ejemplo. Entonces, concretamente, ¿cuáles son las emociones que entran dentro de este proceso? Una de ellas es la ansiedad. La ansiedad, el duelo, que son las que más se representan en este tipo de situaciones, como la que nos has contado y lo que tu público conoce. Lamento mucho tu pérdida, Yuri, ¿sí? Y ello es parte de esta motivación de ser parte de esta entrevista y realmente ayudarte a ti y ayudar a tu público a poder entender un poco más sobre qué es lo que pasa en este proceso principalmente. Gracias, Manuel. Fíjate que sí, efectivamente, cuando yo pasé por todo este proceso, entré en una depresión profunda, sí, me vinieron las ganas del suicidio y yo decía mucho, cuando enterré a mi hijo, enterré mis metas, mis sueños, mis objetivos. Yo en mucho tiempo, Manuel, de verdad, solo vivía por vivir, o sea, me levantaba y hasta eso fue porque yo creo que es una bendición de Dios. A los pocos meses quedé embarazada de mi princesa, entonces no tenía como tal, yo decía, es que no puedo ni desahogarme a gusto, ¿no? Entonces, por esa parte yo tenía la inspiración, ya tenía la motivación de mi hija, pero a pesar de eso yo seguía en la depresión. Y justamente lo que dice, sí tenía mucha ansiedad, sí estaba devastada. Cuando yo paso por este proceso, empiezo me empiezan a llegar los comentarios. De hecho, desde el día de que muere mi bebé, yo estaba deshecha, Manuel. De hecho, todavía estaba en shock a la hora de velarlo, de enterrarlo. O sea, todavía estaba en shock, todavía estaba dentro de mí diciendo que esto sea una pesadilla. Y tenía comentarios de personas muy cercanas a mí que me decían, sé fuerte, no eres la única persona que ha perdido su hijo, es que no es para tanto, así me lo llegaron a decir, es que no exageres, es que tú tienes que estar de pie, es que tú tienes que estar fuerte por esto. Entonces, ¿qué crees? Que tuve una presión por ser fuerte. Y aquí mi pregunta es, tú como especialista, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos enfrentar esta presión de ser fuertes? ¿Cómo puede un padre enfrentar esta presión? Claro, esa es una pregunta que realmente pues, repercute a cómo corrijo o dejo de sentir lo que estoy sintiendo. Exactamente. ¿Sí? Al hablar de crisis emocional, al hablar de ansiedad, son emociones que si no se atienden en el momento, vamos a caer en depresión. Que depresión pues ya se considera obviamente un estado mental que está generando ciertos cambios, no solamente en formas de pensar, sino también en la misma reacción del cuerpo. Nosotros los paramédicos hablamos de que una depresión llega a generar hasta crisis conversivas. Este término de crisis conversiva lo conocemos y le llamamos en la parte de la salud al cómo empezamos a modificar sistemas voluntarios de nuestro propio cuerpo. Cómo nosotros mismos, por la forma en que pensamos y estamos sintiendo mentalmente, generamos, por ejemplo, una hipertensión, generamos taquicardias, generamos sudoración y hasta estados de shock. ¿Sí? ¿Qué es eso? Sentir la boca seca, estar pálido, que me falta el aire. De hecho, hasta se afectan problemas de respiración muchas de las veces. ¿Por qué? Porque la depresión es todo eso lo que ya genera. La depresión pues no es un protocolo, un procedimiento de que una persona vaya a sentir los mismos signos o síntomas médicamente. La depresión cada persona la experimenta de diferente manera, que es la resistencia que tiene obviamente en sí mismo a su cuerpo respecto a qué siente, cómo lo maneja o qué lucha interna está teniendo para dejar de sentirse de esa manera. A veces sientes la presión de los demás de que tienes que ser fuerte. Okay. Y sientes una gran presión de que yo no podía como tal desahogarme a gusto. Comprendo. Porque me decían, tienes que ser fuerte, es que tienes que ser fuerte. Entonces
yo ya no podía llorar porque decías que me van a decir que sea fuerte y tengo que ser fuerte. Entonces me lo llevé tanto que eso me llevó a una depresión porque me sentía presionada. ¿Me explico? Comprendo. Y eso, lo que dices, me llevaba a la ansiedad porque decías que tengo que ser fuerte, pero por dentro de mí estaba deshecha. Claro. O sea, me estaba deshaciendo por dentro. Comprendo. Público y Yuri, en este aspecto, el comportamiento y la conducta humana social se comporta de diferente manera. Cuando una persona vive un duelo, tenemos zonas de contactos cercanos, de medio contacto, lejanos en una sociedad. Entonces, en ese orden va a haber personas que respetan tu dolor y dicen, wow, pues qué lástima, pero respetan, ni siquiera quizá te conocen o te conocen de vista, no se van a acercar a saber cómo estás y ellos simplemente respetan y se aíslan. Hay personas de media zona de contacto que se atreven, porque han hablado más de una vez contigo, se atreven a acercarse, a decirte lo lamento y a dar obviamente su consentimiento de que cuenta conmigo. Pero la persona, tanto con las personas más cercanas, principalmente familia, amigos, son las personas que viven el duelo directamente junto contigo, con la persona que le sucedió la situación. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque justamente estas amistades, estas personas, amigos, familia, son las personas que van a decir, ánimo, sé fuerte, tú puedes, mira, ya pasó, ve el lado bueno, y muchas cosas que nos dicen. Hay que entender primero que estas personas lo dicen porque sienten la situación y nos quieren ayudar y nos quieren dar una motivación mental. ¿Por qué? Porque ellos saben, no porque lo hayan vivido, pero ellos observan cómo te ven quizá destrozada, deshecha emocionalmente, y ellos tratan de reparar de una manera noble, atenta y como seres humanos. Un mensaje humano que haga sentirte mejor. Eso hace que estas personas, Yuri, no sean asertivos. No es que estén equivocadas en darte un consejo de ser fuerte. Repito, ellos lo hacen porque intentan hacerte sentir bien, desde una lógica humana. Okay. Es válido y no hay que verlo mal. Sin embargo, nosotros escuchamos como personas afectadas, agradecemos, gracias, estaré bien, intentaré estar mejor. Pero si nos adelantamos poquito al tema de duelo, recordemos que el duelo es una curva, ¿sí? En esa curva, obviamente hay un punto más bajo y empieza un punto a ascender, que queremos llegar de nuevo al punto donde estábamos antes de que sucediera el evento. Entonces, si nosotros nos desenfocamos en el aspecto de decir, bueno, voy a hacer caso y demás, puedes escuchar a las personas que te recomiendan ser fuerte, sí, puede ayudar como un aliento en ese momento que te encuentras con un estado mental alterado, vamos a llamarlo de esa manera, con la depresión, con la ansiedad y todo lo que se ve y se viene con un tipo de suceso así. Entonces, ¿cómo en su momento tener esa fortaleza, vaya, ¿sí? Nos apoyamos de los consejos de quien nos los está dando, pero ojo y muy importante, no podemos, ¿sí?, pasarnos el proceso de vivir el duelo. Hay algunas fuentes que nos hablan de que el duelo tiene una duración de 1 año. Otras personas hablan de más, otras personas hablan de menos. En realidad los tanatólogos decimos que el duelo pues tiene un proceso, pero ese proceso es indeterminado. Hay personas que posiblemente lo logren en 6 meses, dependiendo la dimensión de la pérdida, ¿sí? Pero hay personas que pasan 5 años, 10 años y puede pasar una vida, ¿sí? Lograr una estabilidad emocional, pero aún pueden estar en alguna fase de duelo que no han obviamente identificado, concretado implícitamente, mentalmente, estas fases. Entonces ahí es donde de repente se ven algunos comportamientos, ¿sí?, donde de repente la persona afectada puede llegar y volver a afectarse con algún detonante social o con alguna situación que le haga recordar lo vivido, ¿sí? Entonces, va a haber personas que nos dicen todo va a estar bien, pero es un proceso que nosotros tenemos que seguir. No podemos forzar para sentirnos bien un proceso de duelo, tenemos que vivirlo. Vivirlo es la recomendación que más se hace
¿Para qué? Para poder evitar situaciones posteriores en que se vaya a recaer, ¿sí? O de repente venga una recaída más fuerte y esta termine con un tratamiento más invasivo. Sí. Manuel, ¿qué papel juegan las creencias limitantes en el duelo? Sí, estas creencias te refieres a alguna en particular. Las que puse como ejemplo antes de Ok, iniciar el ok, tema. referenciando la introducción. Ajá. Sí, mira, estas creencias, muchas de ellas son generadas socialmente, desde una conducta humana, pero desde una experiencia relacionada a un término llamado interculturalidad. La persona de dónde es, cómo vive, qué hace, a qué se dedica, cómo le ha ido en la vida, y desde ahí es cuando este tipo de experiencias se pueden externar respecto a una situación de pérdida. ¿Qué pienso de ellas? En realidad, muchas de ellas no están fundamentadas. Por ahí me habías leído una sobre que dice que Dios se lo llevó porque eras una mala madre. Por ejemplo, yo soy católico por familia, yo profeso la religión católica, ¿sí? A veces estoy ahí, a veces no estoy. Mis respetos para la religión, yo vivo más la parte espiritual, ¿sí? Entonces, sí, completamente. No es que la religión esté mal, lo aclaro mucho. Si alguien es devoto y demás, yo lo felicito. Hay formas de llevar la parte espiritual y la religión. Bueno, eso lo menciono a manera de información. Soy católico de familia. Y esto me hace decir que, bueno, Dios se lo llevó porque eres una mala madre. Bueno, sabemos en religión que Dios no hace mal, no hace daño. ¿En qué momento le quita a una madre un hijo, que es una de las primeras líneas de duelo más dolorosas que se viven en una pérdida de un hijo? En segunda línea vienen las de los padres. Y esto no es una regla tampoco, porque también si alguien tuvo la pérdida de sus padres cuando era pequeño, no vivió un duelo porque no era consciente emocionalmente. Y si a esta persona lo criaron y se mantuvo gracias a los abuelos cumplen una función de padre y ellos son la línea directa de duelo número uno. Y ahí es donde cambia un poco el esquema en prioridades de duelo. Pero, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, Dios se lo llevó porque eres una mala madre. Entonces, Dios nos dice la religión católica y algunas otras religiones que Dios no hace daño. Dios no va a generar un daño a una persona o a un hijo, como así lo describe la Biblia y demás. Entonces, ¿en qué momento se toma una decisión y se dice que Dios se llevó a un hijo, le quitó la vida para quitárselo a una mala madre? Las madres, los padres, somos seres humanos. Creamos errores, nos equivocamos. Sin embargo, la diferencia está en el cómo actuamos hacia los hijos, ¿sí? Cómo cometemos errores, lo corregimos y cómo damos un buen ejemplo durante la crianza de un hijo. Entonces, no es que una madre sea mala. Si nos vamos al lado de la ciencia, el tema de salud, nos vamos a dar cuenta que va a haber siempre una respuesta de por qué un hijo muere. Si escuchamos a un médico o escuchamos a un especialista para poder saber la causa de muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, no quisiera entrar en controversia respecto a lo que dice Dios o Dios se lo llevó o porque la descripción de una mala madre tome fuerza, para nada. Yo solo digo respecto a las creencias, ¿sí? Sin embargo, desde mi punto de vista, desde la parte de psicología interventora en crisis, psicología de emergencia y hoy en día tanatología, con la parte gestalt ahí fortaleciendo, puedo decir que muchas de ellas no tienen el fundamento como para poder creerlas y sentirme culpable y estar complicando mi proceso de duelo porque la gente me dice estas cosas y yo me la creo. Recordemos que lo que yo escucho, lamentablemente nuestro cerebro aprende por medio de repetición. Tanto escuchamos algo, tanto nos decimos la vocecita interna que terminamos creyéndonos las cosas. Sí. Entonces, si estamos escuchando ese tipo de comentarios, nosotros determinamos si nos lo queremos creer, si lo escuchamos como quizá una charla común, una gratitud de que la persona quiso compartirme eso, o de plano hay personas que hacen comentarios muy negativos y no tienen esta idea de que se está viviendo un duelo y aparte quieren generar todavía una incomodidad más. Entonces, de nosotros depende creernos, sí o no, porque de ahí va a depender mucho nuestra actuación y obviamente el proceso de duelo que vivamos como personas. Sí,
Fíjate que esa parte me pega un poquito ahorita. Digo, no de que me duela, sino entro en conexión con lo que acabas de comentar. Así es. Porque justamente estas creencias me llevaban más a la depresión. O sea, lejos de yo salir, o sea, intentaba como avanzar, pero yo empezaba, digo, no sé si te platiqué, pero yo en mucho tiempo, todos los días me levantaba y lo primero que hacía era reclamarle a Dios. Y le gritaba a Dios de por qué me lo diste si me lo ibas a quitar luego. O sea, eran como este tipo de cosas. Hasta que yo empiezo a entrar en esto de PNL, empiezo a ver como por ahí, empiezo a trabajar varias dinámicas de prepararte para tu muerte, todo este tipo de... Empiezo a darle la vuelta. Claro. Pero al principio sí me costó y sí estas creencias sí afectaron, porque justamente cuando tú estás viviendo la etapa de duelo, que vienen los aniversarios, que vienen fechas importantes, por ejemplo en mi caso pues el día del niño, el día de la madre, ¿no? Algo que pasaba es que de pronto cuando yo iba a un evento, no sé, kinder por ejemplo, y salían niños o bailaban niños en festival, niños, a mí me pegaba mucho y me ponía a llorar porque me acordaba, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, de pronto, como yo tenía estas creencias de que si lloraba, mi hijo no descansaba, de que si yo lloraba, que si seguía sufriendo, pues él no iba a ir al cielo y todo eso. Entonces, en un punto, yo de pronto lloraba porque tenía que llorar porque ya no lo podía soportar, ya no lo podía aguantar. Y lloraba y después me sentía culpable. Es que lloré, es que mi hijo, pues otra vez no lo dejo descansar. Entonces me sentía culpable de vivir un duelo, ¿sabes? Entonces eso me llevó a la depresión, me llevaba más a la depresión. O sea, cuando yo estaba ya como tratando de salir, lo que tú comentabas, el duelo, pues que subes pero regresas. Entonces pasaba eso. Estas creencias, el papel que jugaban era que no me dejaban avanzar. Hasta que yo no empiezo como a trascender y transformar estas creencias. O sea, trascender lo empecé a hacer cuando empecé a transformar este tipo de creencias. Comprendo. Justamente eso que platicas, Yuri, es porque una de las etapas de la curva de duelo es la aceptación. Mientras no aceptemos lo que sucedió, por más trágico que sea y más doloroso, no vamos a avanzar de esa fase. Tenemos que lograr la aceptación, ok, acepto lo que pasó. Podemos buscar respuestas del por qué, cómo y demás para poder pasar esa partecita de la curva y poder irnos al siguiente proceso. Caso contrario, no vamos a lograr. O sea, la aceptación es una de las primeras que tenemos que considerar para que pueda avanzar ese proceso de duelo y poder en su momento prontamente estar, ¿sí? En el mismo punto donde estábamos antes de que sucediera la situación o la tragedia, ¿sí? El tema de culpa, que también es otra de las emociones que se sienten en un proceso culpable. Sí. Nuestra mente empieza a hacer una revisión de todo el tiempo que estuvimos de contacto, en este caso el tiempo que tuviste a tu hijo, y empezamos a pasar todo un rollo de película en la cabeza, en nuestra mente, y empezamos a buscar todos los puntos en los que se fue culpable, ¿sí? Entonces, algo que no tiene que suceder como tal. ¿Por qué razón? La culpabilidad no es culpa hasta que se demuestra como tal. ¿Qué es esto? Pues hoy en día los sistemas legales, la parte de justicia penal sobre todo, funciona hasta que se comprueba la culpa. Tú ocasionaste, tú hiciste el robo, tú hiciste el asalto, tú asesinaste. Una vez que hay evidencias, pruebas, se determina la culpa. Entonces, ¿en qué momento una persona se siente culpable solo con pensar, creer que no lo hizo bien? Es que el punto de la culpa nos va a generar un problema de no aceptar, ¿sí? Lo sucedido. Y mientras no haya una aceptación nuevamente, no vamos a avanzar el proceso de duelo, ¿sí? Es importante, pues, no sentir esa sensación, esa emoción, y buscar en realidad temas más positivos de qué fue lo que yo hice, qué hice bien, ¿sí? En qué momento estuve y demás, ¿sí? Fíjate que ahorita que hablas de la culpa, sí te comenté al principio que yo después de unos meses de perder a mi bebé, quedo embarazada.
Ujú. Entonces, antes de yo quedar embarazada, yo estaba yendo con una tanatóloga y en cuanto yo quedo embarazada, pues ella me comenta, por tu situación ya no te puedo atender por el tema del embarazo, ahorita está en gestación, pues vas a trabajar emociones, entonces ahorita le vamos a parar. Y entonces yo me quedé pues con miedo porque no sabía y ahora, o sea, me quedé y ahora qué hago. O sea, yo no sabía ni para dónde hacerme ni Claro. cómo trabajar esa parte. Y justamente, por un lado yo estaba emocionada, a mí me encanta ser mamá, amo mi princesa, te amo. Pero también tenía esta parte del duelo que yo todavía no había resuelto. Entonces, por un lado, sí tenía las ganas de seguir adelante, pero por el otro lado, sentía que tenía que sufrir. O sea, yo así me sentía en ese momento, ¿no? Y yo me sentía en controversia o sentía como un choque en emociones, porque por un lado me sentía contenta, pero por el otro lado había algo que me dices que espérate, no puedes estar feliz porque perdiste a tu bebé y tienes que estar triste, y esa parte no era un choque de emociones. Aquí mi pregunta es la siguiente, Manuel: ¿cómo pueden los padres encontrar un equilibrio entre honrar la memoria de su hijo y seguir adelante? Bien. Este tema, a tu pregunta, Yuri, va relacionada ya, desde mi punto de vista, a una emoción que va posterior a ya haber vivido un duelo. Durante el duelo no va a pasar. No va a pasar en que los padres, mamá, papá, busquen cómo sentirse mejor y sobre todo vencer ese duelo como tal. Primero hay que vencer el proceso. Una vez que esta línea de duelo se le haya ganado, salgamos de la curva, volvamos al punto de equilibrio emocional que teníamos, mismo o mejor, después, ¿sí?, del evento que sucedió, ¿sí? Me refiero a completar ese proceso de duelo. En tu caso, la tanatóloga, si te comentó, no te puedo dar atención ya por tu proceso de gestación. Por un lado fue profesional y por otro, con todo respeto, posiblemente debe de haberte derivado con una psicóloga ahora, que tiene un conocimiento más amplio en el aspecto de cómo puedo trabajar a una paciente que tiene duelo pero está en un proceso de gestación. Sí, fui con una psicóloga. Tampoco me quiso atender. Por el Genial. mismo ¿Qué le tiempo. comentó? ¿La misma situación? Sí, Sí. pues obviamente. Bueno, es respetable. La realidad es que médicamente sí hay algunos estudios que nos hablan de que, obviamente, de la parte gestal, Sí. El producto, el bebé, sí, después de ciertos meses, absorbe, así como absorbe nutrientes, absorbe la parte biológica desde sangre, oxigenada y demás desde su cordón, también las emociones se transmiten. Por eso es que desde ahí se mueve el bebé, porque siente ciertas emociones y hay movimiento. Hay movimiento y todo este comportamiento inquieto que a veces son los bebés, porque su cerebro empieza obviamente a ser receptor de emociones por parte de la madre, y no solamente eso, sino también por el medio externo, sonidos. Hay mamás que le ponen música a sus embarazos y esto hace una estimulación obviamente directa con el. Entonces comprendo eso, ¿sí? Sin embargo, un servidor se lo tomaría como reto poder saber cómo dar un tratamiento y un proceso de duelo en una persona embarazada para poder aislar y cuidar las emociones, de no transmitirlas, tanto emociones negativas principalmente, y las positivas pues sí potencializarlas hacia un proceso de gestación, es lo que yo diría. Entonces, en esta parte, objetivamente a la pregunta, una vez que papá, mamá, los padres vencen la curva del duelo, es donde están listos y preparados para poder mejorar. Es cierto que una pérdida de ese tipo jamás la van a olvidar en su vida, jamás, ¿sí? Y no nada más la de un hijo, la de padre, la de abuelos, la de hermanos, que son las líneas más dolorosas de un duelo. Después de ahí pues vienen las de amistades, las de amigos lejanos, parientes lejanos y demás. Entonces estas líneas drásticamente fuertes en duelo jamás se van a olvidar. Entonces, ¿qué es lo que hace papá y mamá? Pues bueno, en este caso es ser proactivos a la vida, ¿sí? Analizar qué fue lo que sucedió, ¿sí? Si fue por un tema de embarazo, o sea, viene un segundo embarazo, Yuri, y ya sabes qué tienes que hacer,
¿sí? En el aspecto de que extremar precauciones, en el Sí. aspecto no necesariamente en lo que no dependa de ti o sí dependa, sino en su momento dado nos volvemos más todavía, más no estrictos, sino más sensibles a cómo vamos a llevar un segundo proceso igual, porque es la experiencia natural que nos dan los hechos y los eventos que pasan en la vida. Entonces, mi recomendación es que los padres sean proactivos, lleven su vida como la llevaban antes o mejor, y obviamente busquen esos canales que les ayuden a sanar por completo el proceso. Y obviamente, como tú, que es admirable haberlo vivido y ahora compartido a tu público para que esto realmente sea productivo y esa experiencia y duelo que tú ya viviste o aún sientes, pueda sentirlo la gente y de esta manera ellos puedan autosanar poco a poco, al menos con algunas recomendaciones que se dan aquí. Claro, gracias, Manuel. Con gusto. ¿Cuáles son las principales etapas del duelo? Que como tal hay varias, pero las principales. Claro. La principal, reitero, una de ellas es la aceptación. Si no aceptamos el duelo, pues no vamos a poder continuar con esa curva que representa el mismo respecto a comportamientos y demás. Esta aceptación pues debe de darse desde un inicio, repito, aceptar lo que sucedió para poderlo saber llevar en este caso, ¿sí? Hay otras etapas que nos van llevando poco a poco hacia llevar al punto de equilibrio, repito, ¿sí? Y estas pues van acompañadas ya hoy en día de lo que representan algunas terapias, acercamientos, ayuda profesional y demás. Pero si nos hablas de una principal, desde mi punto de vista, no hay una aceptación, va a ser complicado poder llevar una curva de duelo. Así es. ¿Cuáles son algunos hábitos limitantes que te llevan a la depresión tras la pérdida de un hijo? Claro, hábitos, Yuri, pues tienen que ver obviamente con formas de vida y comportamiento, ¿no? Esta parte de que pueden llevar a depresión, duelo, es cuando una persona se aísla. Una persona dice quiero estar sola, es válido. Es válido que una persona, en tu caso, después de una pérdida, te quieras aislar, no quieras saber nada de nadie, ¿sí? Y esto es válido, pero lo que no es válido es que pases tanto tiempo aislada. Perdón que te interrumpa. Ahorita me hiciste recordar, Sí. porque justamente yo te hablaba de las creencias limitantes o comentarios que me decían y que reafirmaba o alimentaban esas creencias que yo traía. Y justamente ahorita tú comentas, fíjate que sí, yo me aislé mucho tiempo, me aislé incluso de mi familia, porque llegó el punto, y hago el comentario porque quizá alguien de la audiencia se siente identificado, porque llegó el punto en el que tanto me decían, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte, no es para tanto, aguanta, no eres la única, lo que te decía, sentí tanta presión que yo decía, es que yo quiero vivir mi duelo, es que quiero llorar, tú no me dejas llorar, pues yo me voy sola, ¿no? Entonces aquí es ese punto donde si no encuentras como el consuelo que tú quieres, te vas a aislar. Claro. Pero lo que comentas, yo creo que aquí lo malo fue que no solamente me aislé de los comentarios que no me aportaban algo positivo, sino también me aislé de lo que realmente me pudo haber ayudado para salir antes de la depresión. Por ejemplo, algo que comentabas, que bueno, eso lo vamos a decir más adelante, pero redes de apoyo, libros, estas cosas de autoayuda, talleres, todo esto que sí aporta mucho. Yo no solamente me alejé de mi familia, sino me alejé de todo, ¿no? Prácticamente. Entonces eso es lo malo de lo que comentas. Quizá a lo mejor de pronto sí es recomendable aislarte un poquito de alguien que no, como que no te aporta algo constructivo, pero no es como aislarte ni definitivamente, ni tampoco aislarte de todo, ¿no? Sí, completamente. El aislamiento es un comportamiento normal, vamos a llamarlo, en un proceso de duelo. Repito, lo que no es normal o es válido es que los tiempos se externen y se extiendan en un aislamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un comportamiento de supervivencia.
estoy de este lado y aquí es donde me siento dañada, voy a un lugar donde me sienta segura. Y normalmente pues estos lugares de aislamiento son los lugares donde nos sentimos más cómodos. Una habitación, por ejemplo, un baño que a veces se vuelve un espacio personal. Sí. Hay personas que se aíslan y se encierran en un baño después de un duelo, en una recámara, ¿sí? Yo me encerraba. Sí, hay personas que en la cocina es donde ellas, estas personas externan su sentir, posiblemente no quiera salir de cocina por alguna razón y esta persona tenga más ganas de cocinar que nunca en su vida, pero es porque justamente se está aislando. En el tema de hombres, en los padres, nos refugiamos mucho en el trabajo. Trabajamos mucho, pero ahora trabajamos demasiado y bastante, porque queremos sentirnos ocupados, queremos estar pensando en algo que no sea un hijo o una pérdida de un hijo. Entonces, en el tema nuestro, nos aislamos en un empleo, en una oficina. En el caso de ustedes, pues tienen casa, también tienen oficina, dependiendo realmente cómo sea la forma de vida. Repito, el aislamiento es algo natural que puede llegar a pasar. Sin embargo, si este aislamiento se extiende, pueden llegar a pasar comportamientos más críticos, ¿sí? Entonces, una de las más pronunciadas es el aislamiento. Pero también las personas pueden alterar sus hábitos de alimentación, sus hábitos de higiene, ¿sí? Ya no se bañan, ya no se arreglan. Me pasa. Puede pasar, ¿por qué? Porque se dice y se cree que la persona pierde interés de la vida. Dice, no tengo ganas de vivir, no quiero sentir, no quiero salir, no quiero hacer nada. Hay una desmotivación gracias a ese proceso, ¿no? Lamentablemente ese proceso. Entonces el aislamiento como parte importante, pero también puede haber situaciones de mala alimentación, problemas de higiene, nos aislamos socialmente, no queremos ver a nadie, no queremos platicar con nadie, tanto a un extremo de que no mensajeamos y no recibimos llamadas de nadie. No estamos para nadie en ese momento. Y el problema es que toda esta tendencia y comportamiento a lo largo del tiempo puede desarrollar depresiones y puede desarrollar alguna psicopatología que en su momento dado sea y tenga que ser necesario atender por un profesional de la salud mental. Ok. Sí, fíjate que lo que comentas me pasaba porque yo también, de pronto ahorita que lo acabas de comentar, recuerdo que yo pasaba mucho tiempo en la cocina. Sí, puede ser. Yo recuerdo que en cuanto muere mi hijo, solo me di como 2-3 días y voy a trabajar. Y sí, por ahí personas cercanas me dijeron, es que espérate, o sea, date tiempo, vive tu duelo. Y lo que dijiste, lo que acabas de decir, no, yo quiero irme a trabajar, quiero estar ocupada, no quiero estar pensando en eso. Es parte del duelo, Yuri. Y justamente no caía en la aceptación, porque claro. no quería aceptarlo. Esa es la parte, me negaba mucho a aceptar esta parte. Era tu forma de vivir el duelo y es válido. Hay personas que son muy apegadas, repito, a la religión, no solo católica, sino cristiana y demás, y vivir su duelo es ir y hablarle a Dios, ir a hablarle a un santo de su devoción. Van, hablan, rezan y regresan con una salud mental más mejorada, ¿sí? Mejoran esta salud mental y de esa manera es su forma de duelo, es la forma en que lo viven. La tuya quizá era la cocina un par de días y luego fue tu trabajo porque sí. Te sentías ocupada, pero en su momento tenías momentos y escenarios donde volvías a recordar la situación. Y ese es un proceso de vivencia de duelo que se vive de manera diferente. Por eso mencionaba al principio, el duelo pues no es un protocolo, no es un procedimiento que se viva de la misma manera. Va a depender de una cultura, va a depender de la edad, va a depender del género, hombre, mujer, su forma de vida, su forma de vida, su estilo de vida, sus valores, su comportamiento, sus redes de apoyo, qué personas hay al lado, todo. Son muchos los factores, por eso es que se vuelve una incertidumbre de cómo una persona va a vivir un duelo y lo único que importa es que realmente se viva en todas sus etapas para poder lograr obviamente un equilibrio, sí, y una vuelta a la normalidad de vida plena. Fíjate, Manuel, que mientras yo vivía esta etapa o estas etapas del duelo, cada vez que me enteraba que alguien perdía a su hijo, de hecho justamente en un lapso como de
año y medio, una amiga mía perdió a su hijo, Sí. su hijo ya grande. De hecho, yo conocí al chico y me pesó demasiado. Y eso hizo que regresara a mi duelo otra vez, que me acordara, que yo viviera como otra vez, ¿no? El proceso. De hecho, yo recuerdo que no tuve el valor de ir con mi amiga en el velorio porque me sentí mal. Y dije, es que no puedo ir así. Se supone que voy a darle, pues, apoyo emocional y no puedo ir así, ¿no? Entonces, Sí. yo recuerdo que fui hasta el otro día. Pero aquí es cómo evitar recaer en el duelo, en el duelo propio, cuando hay duelos alrededor. Bien, esto puede llegar a pasar sin duda alguna. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo donde la sociedad es importante para el ser humano, ¿sí? Donde estas redes de trabajo, redes sociales, ¿sí? Donde existen redes de educación, hablando de personas que hoy en día estudian, que tienen edades todavía productivas, universitarias y de educación media superior o simplemente educación básica también, que los duelos pues no tienen edad. Puede haber duelos en menores de edad, nada más que ellos su duelo lo van a vivir de una manera muy diferente a la de un adulto. Sí, claro. Pero sin embargo hay que estar atentos porque ellos también viven duelos. Imaginemos la pérdida de mamá o papá en un niño de 10 años, un niño de 5. Obviamente extrañan a papá, mamá y su comportamiento de duelo es diferente. Quizás se resuelva más rápido por su edad y más que nada su plasticidad cerebral, que piensa, que razona y su nivel de razonamiento sobre todo. Pero los duelos no tienen edad, ¿sí? Se viven en todos en realidad. Entonces, el vivir rodeados de una sociedad y entre más una persona tenga más redes sociales, más conocidos, más personas, esta persona se involucre en escenarios académicos, laborales, profesionales, educativos y demás, es una persona que tiene bastante contacto social. Entonces, se incrementa la posibilidad de que entre sus contactos llegue a pasar lo mismo. Entonces, cuando llega a pasar un evento similar, normalmente el ser humano se conecta con esa persona. Se conecta y nos revive el momento. Nos revive el momento que tú viviste hace algunos años, 5, 10, 20 años. No importa que hayan pasado 30 años, pero te vuelve a recordar el evento que tú viviste. Porque ahora esa persona conocida o simplemente una persona de contacto externo, o peor aún, si esta persona es completamente, ¿sí?, una amiga directa, una persona directa a nosotros, se vive aún más eso que tú le llamas puente, que es una vinculación emocional. Sí. ¿Sí? Se vincula emocionalmente el proceso y hemos visto que a veces personas brindan una ayuda incondicional y brindan una ayuda de verdad invaluable a esa persona que está viviendo el momento. ¿Por qué razón? Porque esta persona ya lo vivió, sabe lo que se siente y humanamente no quiere que esta persona sienta lo que tú sentiste. Y ahí es donde podemos conectarnos y demás. No tiene nada de malo de verdad y yo recomiendo que humanamente lo hagamos, pero hay que tener mucho cuidado con volver a conectar el duelo y tratar de vivir un duelo a la par con ella. Ella tiene que vivir su duelo como tú lo viviste y nosotros podemos dar un apoyo humanitario, podemos dar un apoyo emocional con base a la experiencia que ya viviste, pero hay que ser bien cuidadosos en no conectarnos o no hacer puente, como tú lo dices, esa vinculación, porque nos vamos a adherir a la etapa de duelo que ella esté viviendo y nosotros podemos recaer en vivir un duelo junto con ella. Y esto pues no sabemos cómo se comporte. Pueda que sea un comportamiento de duelo drástico, puede que sea uno igual al de ella, puede ser peor, no lo sabemos, porque va a depender mucho de qué tanta sanación se ha tenido como persona respecto a esa pérdida. Si esa sanación fue buena, desde los aspectos de terapia, ayuda profesional y demás, pueda que se entre a vivir el duelo junto con ella, pero de una manera más controlada, ¿sí?, de una manera más noble y no nos afecte nuestra salud o nuestro estado emocional. Pero pueda que pase lo contrario. Entonces mi recomendación es, hay que ser humanos, hay que ayudar emocionalmente, hay que brindar el apoyo,
¿Por qué? Porque ya lo vivimos y el compartir esa experiencia puede ser de grandísima ayuda ahora para esa persona que tiene que vivir su duelo. Pero ser cuidadosos, el no regresar y recaer ahí. Metafóricamente podemos decir, bueno, la persona tiene COVID, esta enfermedad pulmonar tremenda que por ahí nos causó muchas muertes en la sociedad, en el mundo. Hay una persona con COVID, listo. Tú eres enfermera, tú sabes los síntomas y el sentir de un COVID. Como ayuda profesional y humana, vas a irla a ayudar, pero debes de ser cuidadosa de no contagiarte. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo reaccione tu cuerpo ante los signos y síntomas. Claro. Y obviamente, como ya te dio, pueda que te dé más fuerte, más duro y tengas una vulnerabilidad. Y esto pues puede llegar hasta una tendencia ¿de qué? De suicidio, de muerte. Mejor no hay que experimentarlo. Ayudemos, pero hay que aislarnos en el aspecto emocional, en el vínculo emocional, para no recaer. Es una recomendación. Gracias. Muy, muy buena, muy interesante. Gracias. Ahorita que estamos hablando sobre los hábitos negativos, los hábitos que te llevan a la depresión y esta parte, ¿tú qué hábitos positivos puedes recomendar para reemplazar los negativos? Por ejemplo, ahorita que decías de que si te aíslas, de que te descuidas físicamente, tu plan alimenticio, bueno, sí, tu control alimenticio, porque claro, ya no hay un control, de hecho hay un descontrol más. Sí, claro. Entonces, por varios días, pueden ser meses, lo que dura un duelo a veces. ¿Qué hábitos positivos tú puedes recomendar en este caso? Bien, Yuri, y nuevamente público, dirigirnos a ustedes porque esto es para ustedes, ¿sí? ¿Qué hábitos? La recomendación es recordar todo lo que hacíamos en una vida normal, ¿sí? Familiar, personal, laboral, espiritual y demás, dentro de las 5 fases del desarrollo humano. Hay que recordar qué es lo que yo hacía y hay que retomarlo. Poco a poco, va a ser difícil porque nos vamos a sentir incómodos. Sí. Si antes nos gustaba ir al cine, puede llegar la culpa y decir, ¿qué hago yo en el cine cuando acabo de perder a mi hijo? Sí. Si te gustaba ir a una plaza comercial de compras, dices, ¿qué hago yo aquí? Debería de estar honrando o recordando a mi hijo en casa. No lo sé, puede llegar la culpa. Va a ser difícil por esa razón. Pero mi primer consejo es retoma la vida que tenías antes. Y voy a agregar y algo más. ¿Qué es algo más? Tenemos que fortalecer y potencializar la recreación. ¿Qué es la recreación? Necesitamos que nuestro cerebro tenga impulsos eléctricos cambiantes, que tenga más estimulación, no solo eléctrica dentro de una sinapsis neuronal, sino necesitamos que tenga recreatividad emocional. ¿Qué es esto? La persona tiene que hacer cosas diferentes, obviamente positivas, ¿sí? Como de repente irse a nadar. No lo hacía, le va a ayudar bastante, ¿sí? Necesita andar en bicicleta, necesita el contacto con la naturaleza, necesita ir a un retiro espiritual, necesita irse a meter a un temazcal y vivir la experiencia espiritual. Necesita hacer cosas nuevas que le ayude a retomar su vida, pero también le ayude a generar una recreación emocional. ¿Qué es la recreación? Algo que estoy haciendo y me genera felicidad. Se me activan las endorfinas a nivel neuronal como un neurotransmisor y eso hace que me sienta bien, feliz y aparte motivada. Las endorfinas, que son este neurotransmisor que nos genera la felicidad, lamentablemente tienen un periodo muy corto en nuestro cerebro de función. Es como la adrenalina. Cuando una persona entra en paro, le aplicamos adrenalina en un protocolo de actuación y solamente dura escasos segundos. La endorfina también, que nos da la felicidad, dura muy poco. Por el ser humano tiene que buscar cosas que le hagan feliz todo el tiempo. Entonces estas actividades recreativas es para buscar que la endorfina se active, nos genere felicidad y al sentirme yo feliz, enérgico, principalmente con otra serie de neurotransmisores, ¿sí? Como la adrenalina justamente, nos ayude a sentirnos bien, motivados y este duelo y este retorno a la vida sea más fácil porque ocupamos de motivación, pero la motivación no va a llegar porque alguien te dice ánimo y da la palmadita y dice va a estar bien. Sé fuerte.
La motivación nos la da la endorfina, nos la da un estado químico, biológico, neuronal de nuestro cuerpo. Si no la generamos con actividades recreativas, con actividades diferentes, no va a pasar. Busca a la persona que mejor te hace sentir. Váyanse a un café, váyanse a un restaurante, pide el platillo que más te gusta, come, disfruta, y después se van a caminar a un parque, ¿sí? O organicen un viaje, amas la playa, vete a la playa, no te sientas culpable. Desde la playa puedes honrar y puedes tener en la memoria a tu hijo. Pero tú estás trabajando un proceso. Una vez platiqué con alguien que es experto en el tema de las emociones, ¿sí? Psicología positiva justamente se llama este apartado, y la inteligencia emocional. ¿Sí? Y esta persona dice, ¿qué me puedes decir del ego? El ego, y yo en ese momento decía, el ego es una emoción negativa, es una emoción que pues causa daño a una sociedad, a las personas que están contigo. ¿Pero por qué? Porque una persona que es egoísta, egocentrista, solo piensa en sí mismo. Y dice, sí, claro, pero ¿no te has puesto a pensar que el elemento principal de la esfera, de los 5 elementos de un desarrollo humano, es la persona? Sí, es cierto. Entonces, el ego es una emoción positiva, y de hecho hay un libro que se llama El poder del ego, ¿sí? Donde esto nos dice que el ego es benéfico cuando lo llevas de una manera correcta. ¿Por qué? Porque si tú, como parte central de una familia, como madre, como padre, si eres el soporte económico y familiar de tus padres por la edad que tienen ellos, de tus hijos, entonces el ego se vuelve en que si tú practicas el ego, eres una persona que va a estar bien, porque estás pensando en ti, ¿sí? Piensas en ti, te aseguras estar bien, quieres estar bien, y si hay problemas, dices, espérame, primero yo ocupo estar bien, hoy no puedo ir, mañana voy, porque estás dando prioridad a ti. Y este librito y este mentor que yo tuve en el tema de emociones, me dice, si tú estás bien, el resto de tu esfera va a estar bien. Y ahí es donde el ego tiene otro sentido. El ego se vuelve positivo, repito, sabiéndolo manejar. No porque eres egocentrista vas a humillar a una persona, vas a causarle un daño, vas a aislarla, vas a rechazarla, ¿sí? Entonces el ego hay que ser cuidadoso, hay que tener ese equilibrio del manejo del ego, pensando en que tú eres importante. En muchos protocolos de actuación, de hecho, en el de intervención en crisis, hay un protocolo inicial. Evaluamos situación, seguridad y escena. Yo no puedo acercarme a una persona que se va a suicidar si trae un arma. Me va a dar un tiro a mí, ¿y dónde quedó mi seguridad? Sí. Ahí es donde viene una regla del ego. También hay que ser mi ego es, yo no me acerco, o sea, él está en riesgo porque él lo decidió, pero yo quiero ayudarlo, pero no con un arma. Claro. Si una persona está a punto de tirarse, pero crees que si tú intentas intervenirlo se te va a tirar a ti, o te puede llevar al momento de lanzarse de un puente, no lo hagas, porque te estás poniendo en riesgo. Aquí es la práctica del ego, estoy pensando en mí. Claro. Porque ya hay una persona potencial a dañarse o causar daño. Pueden ser dos. Y es lo que nos enseñan siempre como paramédicos, y hoy en día en la parte de intervención en crisis es igual, porque estamos sometiéndonos a una situación de riesgo, una situación donde puede pasar situaciones irreversibles, como lastimarnos a nosotros, que eran los que íbamos a ayudar, y ahora ya hay más de uno lastimado. Entonces, el ego es pensar en mí. Estoy bien, mi círculo del desarrollo humano va a estar bien, porque el primer elemento es la persona, la segunda es la familia. Si yo estoy bien, mi familia va a estar bien, porque soy una pieza clave para mi familia, ¿sí? La tercera viene la parte laboral. Si nosotros no tenemos un equilibrio emocional, vamos a ocasionar problemas en nuestro trabajo, vamos a ocasionar errores. Hay que pensar en estar bien para generar un buen desempeño en nuestro trabajo, ¿sí? El cuarto elemento es la parte social. La sociedad, recordemos que hay un autor que dice, Rousseau, si mal no recuerdo, dice que el hombre es bueno por la naturaleza, y la sociedad, dice, corrompe su estado emocional y potencializa sus actuaciones, ¿sí? Hay otro autor que dice lo contrario, Maquiavelo, que el hombre es malo por naturaleza. Sí, espero no haberlo dicho al revés. Maquiavelo dice que el hombre es malo por naturaleza,
pero la sociedad es quien se encarga de hacerlo bueno. Entonces, son teorías contrarias, pero no hay manera así de comprobar en realidad. Yo lo que puedo decir, estoy más inclinado hacia que el hombre, ¿sí?, realmente necesita la sociedad para poder mantener un comportamiento aceptable, ¿sí? Entonces, el cuarto es la sociedad. Necesitamos estar bien para no tener problemas con una sociedad. Estamos bajo una emoción, por ejemplo, de ira. El vecino tiene música a alto volumen porque está feliz y vamos y le pateamos la puerta, sale y lo golpeamos. Le damos con la escoba, con el puño y demás. Me acabo de meter en un problema legal, me va a denunciar, ¿sí? Me va a denunciar por daños, ¿sí?, por lesiones. Y ahí yo me metí en un problema social, porque pues ya fui y lo golpeé sin haber manejado una emoción. El cuarto nivel es importante, la parte de la sociedad, y el quinto nivel del desarrollo humano tiene que ver con la parte espiritual. La fe que tenemos, los dogmas y cómo nosotros tenemos un ser que nos hace comportarnos hacia el resto de la esfera. Entonces aquí es donde el ego tiene sentido. El ego tiene sentido hacia, primero debo estar bien para poder brindar estabilidad emocional a todo lo que me rodea. Wow. Sí, eso es verdad. Sí. Y como ahorita que lo acabas de decir, voy recordando las etapas y sí. Porque hasta que yo empiezo como a llenar o a alimentar esa parte espiritual, cuando empiezo a trascender. Completamente. Sí, entonces en esta última pregunta que mencionabas hace un momento. Lo de los hábitos positivos. Exacto. Entonces aquí, no sé si estoy de acuerdo con tu público, pero el ego cambia completamente. Hay personas que dicen, yo no soy egocentrista. Hazlo, pero hasta cierto control. ¿Sí? Se practica el ego, pero siempre y cuando sea un beneficio para ti y no dañes a los demás con ese comportamiento. Sobre todo es esa parte donde tú no dañes, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que comentabas, mientras el ego lo uses en positivo, está bien. Así es. Porque un ejemplo que pasa mucho, ¿no? Es de, si piensan en ellos, pero van dañando a más personas y no les importa como dañar a los demás, ¿no? Entonces ahí es donde si eres egocéntrico y todo. Pero mientras lo uses en positivo hacia ti, así es, está perfecto. Y esto lo menciono pues como parte del hábito que mencionaba de hacer actividades recreativas. Y ahí salió el tema ahorita del ego porque realmente representa el estar bien. El estar bien porque tenemos que generar motivación. La motivación, créanme, dentro de la formación tengo un máster en neurociencia. Esto lo he tomado, me ha ayudado mucho en mis procesos de docencia, en la parte de poder tener relaciones sociales sanas, porque cuando una persona sabe cómo funciona el cerebro, cómo funciona el ser humano y la conducta humana, es más fácil el panorama de poder ayudar y poder realmente dar un consejo o dar una intervención de una manera más efectiva en cómo logramos que un niño aprenda, que un adolescente logre objetivos de conocimiento y en el cómo también podemos atacar o abordar de una manera más simple las emociones para un control obviamente estratégico o dentro de una inteligencia emocional practicada. Entonces, estos son los hábitos que te puedo compartir. De manera objetiva, recuperar la vida que teníamos antes de caer en la curva del duelo y posteriormente hacer actividades que nos estimulen la recreatividad, porque tenemos que generar esos procesos químicos neuronales que nos den la felicidad, que nos den esa motivación, sentirnos enérgicos nuevamente y poder retomar nuestra vida con más fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos ese compromiso y es por nuestra salud principalmente. Fíjate, Manuel, que lo que acabas de decir es muy bueno, pero aquí hay algo, cuando estás en el proceso de duelo a veces es un poquito complicado. De hecho, bueno, no es un poco, es muy complicado y requieres de muchas redes de apoyo. ¿Tú qué recursos de apoyo nos puedes recomendar? Digo, ahorita nos recomendaste uno que es el libro del ego, pero ¿qué otros recursos? Grupos de ayuda, claro, terapias, ¿qué recursos de apoyo nos Sin duda, estos recursos deben de ser necesarios, ¿sí? Pero lo importante a decir es que ningún recurso de apoyo en un tema de duelo va a funcionar si nosotros no lo permitimos como persona afectada.
Ok. Puedo tener al mejor amigo ahí todo el tiempo, diciéndome consejos, animándome, llevándome a lugares para distraerme, pero si yo no estoy dispuesto a poder vencer ese duelo, no va a pasar jamás. Puedo tener al mejor psicólogo, puedo tener al mejor tanatólogo, ¿sí? Tratando un duelo, pero si yo me bloqueo, si yo no quiero, no va a pasar nada. Sin embargo, puedo mencionar que en el orden de prioridad, primero necesitamos la aceptación de querer mejorar. Las redes de apoyo son súper importantes. Estas redes de apoyo tienen que estar integradas por personas cercanas. ¿Por qué? Porque una red de apoyo tiene que cumplir con un elemento bien importante, la confianza. No vamos a recibir un consejo de alguien que no conocemos. Aún cuando hay apoyo profesional, psicólogo, psiquiatra en su momento, un tanatólogo, ¿sí? Si no lo conocemos, nos genera cierta desconfianza y de hecho en las primeras sesiones la persona afectada no se abre y no le cuenta todo lo que siente. Esto pasa hasta después de la segunda o tercera sesión, que ya siente confianza y siente la empatía por esa persona. Por eso es que las primeras redes de apoyo en este tipo de duelo, Yuri, tienen que ser familia, tiene que ser gente cercana, mejores amigos, miembros de la familia clave que te conectas más con ellos. A veces no es mamá ni papá, a veces es la abuela, a veces es el hermano menor. Y hay que buscar esa persona con la que más conectas para poder platicar y desahogar el sentimiento y la emoción, ¿sí? Entonces estas redes de apoyo son importantes. Es recomendable tomar lectura en algunos libros que te ayuden a poder generar algo que se llama metacognición. Es un proceso cognitivo que nosotros mismos generamos las creencias y principalmente las programaciones neuronales en PNL que necesitamos para poder continuar y vencer un duelo. Esta parte de la metacognición es muy importante. Es un proceso asimismo de comportamiento y de cambios de pensamiento, ¿sí? Entonces, libros, redes de apoyo, pero con esa pequeña particularidad, personas que te brinden confianza total. Caso contrario, las redes de apoyo no van a funcionar. Y por otra parte, pues es importante también vivir situaciones de retiro, lo que son de repente algunos grupos colectivos, algunos talleres que pueden ayudar a expresar, a conocer gente misma que ha vivido situaciones similares a ti y logre generar una fuerza, principalmente de emocionalidad, de poder haber vencido el proceso. Así es. Gracias, Manu. Obviamente la ayuda profesional es importantísima. Sí, claro. No puede vivirse un duelo de verdad sin apoyo de una persona profesional que sea experta en lo que está haciendo y de esta manera se combine la red de apoyo familiar, personal, social y nos vamos a la profesional también, que es muy importante. Sí, sin dejarla pasar. Sin duda. Sí, sin duda. pasar. ¿Cómo lograr, bueno, creo que ya más o menos nos adelantamos, pero cómo lograr una sanación del duelo de manera pronta y humana? Sí. Como lo mencioné al principio, público, Yuri, no podemos presionar el proceso de duelo. Cada persona lo va a vivir en su tiempo, momento, lugar, espacio y todo. Porque va a depender, repito, de personalidad, de cultura, va a depender de a quién tienes de apoyo, quién está ahí, quién te está apoyando, ayudando, directa o indirectamente. Entonces, no hay un tiempo como tal. Sin embargo, mi recomendación es vivir el proceso de duelo, hacerlo bien, estar convencidos en una aceptación de lo que está pasando y de cómo quiero sanar. Y de esta manera es que a largo plazo podemos lograr que este duelo se venza por completo y podamos llegar a tener un equilibrio mental prontamente, sin tener una recaída o con el riesgo de poder tener una vinculación emocional o lo que tú llamas puentes con otra persona. Algo que no se hace bien o se lleva a cabo de una manera correcta, tarde que temprano va a haber un fallo que nos va a llegar a afectar drásticamente. Metafóricamente, no podemos construir un edificio de 50 pisos sin antes tener buenos cimientos después de un análisis de suelo y todo lo demás. Esto metafóricamente es: necesito fortalecer mi proceso de duelo, vivirlo, vencerlo, llevarlo a cabo en todas sus etapas. ¿Para qué? Para que ese edificio, que es mi sanación, no se caiga y termine dañando a más personas. Porque voy a estar mal, voy a caer de nuevo, pero no sé si tengas padres,
tengas pareja, tu hija tan solo va a vivir el duelo que estás viviendo y estás afectando emocionalmente a alguien más. Sí. Metafóricamente puedo explicarlo de esa manera. Muchísimas gracias, Manuel. Hemos llegado al final. Excelente. Estoy, pues, obviamente, muy contenta porque este era un sueño que tenía desde hace varios meses. Muchísimas gracias. Público, el objetivo de este tema es poder transmitirles herramientas a través de un profesional. Y pues la gente que se ha identificado con esto, pues de verdad mi objetivo es poder llegar a ustedes y pues bueno, siempre hay una luz al final del camino. Muchas gracias, Manuel. Un gusto, Yuri. Público, a ustedes por la atención, si es que están llegando al final de este video. Un gusto haber sido parte de ti, Yuri, en el proceso de todo este duelo que quizá aún vives, aún recuerdas. Ojalá que ya estés en las últimas etapas o ya lo hayas vencido. Público, esto es para ustedes, reitero, si todo esto es ayuda incondicional para ustedes, utilícela. ¿Para qué? Para que puedan vivir un proceso más noble. O si conoces a personas que han pasado por esto, comparte este video. Este video de verdad es para una ayuda mutua y poder generar esas redes de apoyo de las que hablamos. Este video puede ser una red de apoyo. Entonces no tienes nada que agradecer, sabiendo que por aquí estamos de visita grabando en Querétaro, pudimos coincidir, lo hacemos en vivo y no necesariamente un servidor es de Guadalajara, Jalisco. No lo hicimos directamente desde Zoom. Creo que este feeling de estar frente a frente nos ayuda a poder externarlo a tu público y a que lo hayas sentido tú de esa manera. Entonces, en realidad siempre hay una esperanza, pero las decisiones de estar bien, sí, lo tomo yo. Cada persona misma decidimos en qué momento estamos bien o estamos mal. No podemos decir que una persona viene y nos desequilibra. Sí pasa, sí sucede, pero me desequilibré yo permití que mis emociones se afectaran por los actos de alguien más. Debemos de ser firmes y tener un carácter firme en lo que respecta a la inteligencia emocional. Público, un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Manuel, cuéntanos a qué te dedicas, y igual si el público tiene alguna duda, si te quiere buscar en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Con todo gusto. Hago bastantes cosas, algunas que son las que me dan de comer y equilibran mi parte financiera, otras que son las que hago por gusto, por pasión, por vocación, que es una de estas justamente. Sin embargo, siempre ha sido muy profesional todo el proceso. Como tanatólogo estoy concretando un proceso de formación profesional, justamente. Sin embargo, la parte de interventor en crisis, psicólogo de emergencia, llevo por ahí desde el 2015 haciéndolo. Entonces ya hay experiencia en la parte de intervención y en lo que respecta pues a abordar este tipo de situaciones. Entonces, en lo que cabe a lo que hoy en día les compartimos, soy paramédico voluntario de Cruz Roja desde el 2010. Ahí es donde me desempeño también en el apartado de psicología de emergencia, en la parte de tanatología, que es un área nueva que se empieza a abordar y principalmente a fusionar con el proceso. De ahí de más información, soy educador universitario, doctor en educación, y llevo algunas otras actividades. Tengo una empresa de servicios que me encargo desde la parte ya profesional y es lo que me da de comer, brindo servicios industriales empresariales. Y por ejemplo en las empresas hay líneas de factores psicosociales y hay algo que se llama psicología laboral. Los trabajadores también entran a situaciones afectantes del estado mental alterado, sí. Y ahí se ocupan psicólogos organizacionales que estén llevando ese tipo de procesos. Entonces por ahí sería un gusto poderles tener de contacto. Si alguien tiene una pregunta, que nos escriban, ya sea por medio también de tus redes, y ahí me puedes vincular con ellos con todo gusto. Estoy para servirles, público. Gracias por la atención. Muchas gracias, Manuel. Si este mensaje resonó en ti, ¿sentiste el llamado a eliminar lo que ya no te sirve y abrazar tu potencial? Hoy te reto a que te cuestiones esas creencias y pensamientos limitantes que te impiden ser feliz y alcanzar tus metas. No olvides dar like, suscribirte y compartir. Hasta la próxima y sigue brillando.